Y retomamos esto que hablábamos de la brecha salarial, la desigualdad salarial, y hay un estudio de FEPUC, de la Facultad de Ciencias Sociales, y también de ADIUC, Coti, que aborda el tema. Sí, le vamos a sumar a Alicia Soldevilla, que estuvo en la investigación, porque el número nos llama la atención. El 42% de las mujeres gana menos en el sector privado y queremos saludarte, Alicia, para compartir este estudio. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto poder estar compartiendo con ustedes esta mesa, ¿no? Y justamente miraba el video que presentaron anteriormente con datos nacionales y cómo Córdoba, la provincia de Córdoba, porque este estudio es con profesionales de la provincia de Córdoba, o sea, de todos los departamentos de las provincias de Córdoba, y efectivamente el 32%, digamos, de las mujeres profesionales ganan menos, un 32% menos que los varones. Y si miramos los sectores, vemos que en el sector público esta brecha es menor, del 13%, a diferencia del sector privado, que es un 42% la brecha. O sea, pensemos que ganan un 60% menos de un 60% que los varones. Y esto realmente es alarmante, porque esta brecha nos está hablando nada más y nada menos que de la desigualdad. Fíjense que cuando se habla desde el capitalismo, ¿no? Igual trabajo, igual salario, y cómo se valora el trabajo a través de la remuneración, acá por un igual trabajo las mujeres ganamos menos, ¿no? Alicia, nos Y estamos refiriendo a que una mujer y un hombre tienen la misma profesión, han estudiado lo mismo, se han recibido juntos en la Universidad Nacional de Córdoba o en cualquier universidad, tienen el mismo puesto en la empresa, pero sin embargo hay una brecha salarial del 42%. exactamente, exactamente. Y si además nos adentramos a las relaciones laborales, ¿no? Porque veamos cómo ha ido avanzando esos contratos, digamos, de locación a tercero, digamos, si miramos en el ámbito, digamos, privado y articulamos quienes tienen un contrato de locación de servicio, ¿no es cierto?, de terceros, y o trabaja de manera independiente, la brecha también es ahí del 40%. O sea que nos habla que cuando las mujeres estamos fuera de los espacios públicos, estatales, por ejemplo, que aparecen como más igualadores, y nos vamos al espacio privado y a relaciones también precarizadas, realmente vemos cómo esas condiciones afectan mucho más a las mujeres que a los varones. Y si miramos además la carga horaria, o sea, las horas de trabajo, y pensamos en, por ejemplo, una dedicación part-time a una full-time, bueno, las mujeres se ubican más en la dedicación part-time y están, realmente el dato dice que ganan un 53% menos. Los ¿Sí? números son tremendos. Y quiero Son preguntarte tremendos los si números, ustedes lo son pudieron poner tremendos. en valores. Por ejemplo, un sueldo de una mujer y el sueldo del hombre para que conozcamos, por ejemplo, a noviembre de 2020, cómo eran los números que ustedes obtuvieron. Mira, esos números en este momento los estamos trabajando, no los tengo para compartírtelo, pero sí me comprometo la semana que viene Bien. de traértelo. En esta primera lectura que hicimos nos centramos más en el tema de las Los brechas y porcentuales. también en la noción de la articulación desde una perspectiva de género, ¿no es cierto?, en todos los espacios que estudiamos, que era la del trabajo remunerado con lo que se denomina trabajo no remunerado, donde ingresa el trabajo doméstico Ujú. y el trabajo de cuidado no remunerado, donde allí también aparece la brecha importante y en este caso en términos de tiempo, ¿no es cierto? Porque sabemos que este trabajo no remunerado, por un lado, tiene un valor económico, que la OIT lo viene ya investigando y poniendo en diálogo con lo que es el PBI, ¿no es cierto?, con lo que es la riqueza en un país, de cómo aporta este trabajo no remunerado para la reproducción de la fuerza de trabajo y la reproducción de la sociedad en su conjunto. Y acá nos encontramos que la noción de tiempo también aparece como un aspecto central, entendiendo entonces que el tiempo no es neutral en cuanto a las lecturas que hagamos sexogenéricas. Ahí nos encontramos con respecto al promedio de horas que se dedican en general Sí.
al trabajo doméstico y al trabajo de cuidado, las mujeres dedican un 32% más de tiempo. Si miramos en el trabajo doméstico, aquel referido a la producción de alimentos, al mantenimiento de la vivienda, al aseo, por ejemplo, hay una brecha de un 20% más de tiempo que dedican las mujeres que los varones. Pero si miramos el trabajo de cuidado acá, la brecha se extiende, se duplica, o más todavía, porque un 42% más de tiempo le dedican las mujeres al trabajo de cuidado no remunerado. Esto, Y por cuando ejemplo, hablamos de trabajo hablando de cuidado de niños, cuidados de de personas cuidado ancianas. mira, hablamos del cuidado tanto de niñas como también de personas que están enfermas, o Claro. de personas con alguna situación de discapacidad, o también que transitan la vejez, porque cuando hablamos de cuidado refiere a todo ese conjunto, digamos, de personas que requieren de asistencia, que requieren de un acompañamiento, de un cuidado, y además también nos vinculamos a campos de relación, ¿no es cierto? Con la escuela, con el sistema educativo, con la salud, o sea, todo eso ingresa esta noción de trabajo de cuidado. Y si nosotros relacionamos entonces esas brechas, ¿no es cierto?, en un mayor tiempo destinado al cuidado y por otro lado una brecha grande en lo que hace a lo salarial con respecto a los varones, vemos que es una situación que se profundiza, ¿no es cierto? Sí. Porque por un lado estamos hablando de una doble jornada de trabajo, en términos de tiempo y de esfuerzo, y con un ingreso menor, digamos, ¿no es cierto? Con un ingreso menor que también en el espacio de trabajo, ese ingreso menor implica una valoración menor, implica situaciones de discriminación que se van naturalizando. Hay un silencio, hay una naturalización, ¿no es cierto?, de esta situación de desigualdad en el espacio de trabajo. Y de repente también este silencio se expresa en situaciones de discriminación y violencia que están invisibilizadas y que se producen en el espacio de trabajo. Por ejemplo, también hicimos esa pregunta con respecto a varones y a mujeres, cuáles eran aquellas situaciones que percibían de discriminación y de violencia, si las habían visto o las habían sufrido, ¿no es cierto?, las habían vivido. Y fíjense, esta cifra es también tremenda. El 71% de las respuestas de mujeres y varones refieren conocer, haber visto o haber vivido situaciones de discriminación y violencia en el espacio laboral. Un Pero en dato este caso, muy alto, un dato Muy alto, Alicia. Y lo que sí me parece que tenemos que profundizar por ahí, un poco lo que estás diciendo. Y queremos convocarte para que sigamos entonces discriminando justamente los números, solamente los números vamos a discriminar, nada más que eso nosotros aquí, y abriendo la agenda con estas cuestiones que tiene que ver también para que demos más detalles, cuánto corresponde a capital, qué pasa en el interior, para que también podamos analizar Córdoba en perspectiva con el país, ¿no? Perfecto. Sí, y justamente, bueno, esos datos que pedís los tenemos, los estamos procesando. Nosotros hicimos una primera lectura que nos parecía fundamental, como empezar a compartir, decir, estamos leyendo esto nos está pasando en Córdoba. Hay un continuum de violencia, porque a veces pensamos y ubicamos la violencia como circunscripta al espacio de las relaciones interpersonales o el del espacio doméstico, y en realidad la violencia, estos datos lo que nos muestra es que es un continuum, que es un problema estructural, que es un problema que está generalizado y que atraviesa los espacios de trabajo, y todos los espacios de trabajo. Y que las trayectorias profesionales, a veces está el mito de que la violencia está en los sectores populares. No, está en las todos trayectorias, lados. en la población, digamos, que ha transitado por la universidad, también se produce y reproduce la violencia y la desigualdad. Y tenemos que, bueno, seguir conversando. Tal cual, exactamente. Vamos a seguro convocarte para que después podamos deshilachar un poco estos números y seguir conversando sobre lo que sucede. Muchísimas gracias por este primer acercamiento a estos números de desigualdad. Bueno, muy bien, muchas gracias y seguimos compartiendo entonces estas reflexiones. Bueno, ya lo tenemos ahí, Miguel, ¿no? Desigualdad laboral, la brecha laboral existente, la violencia, el número de violencia laboral. Hablamos la semana pasada de las injusticias en este mundo, en la situación de género, y este ejemplo de hoy me parece que pone blanco sobre negro cuando hablamos, ¿no?, de estas cuestiones, porque le pone números, la diferencia salarial, la diferencia en el cuidado, los episodios también de discriminación. Bueno, estamos viendo claramente que hay estudios ya de ciencias sociales
que explican lo que tenemos que nosotros empezar a entender, que es un mundo muy injusto el que se está viviendo de parte de los hombres hacia las mujeres, o este sistema que llamamos el patriarcado. Y que nos lee también a nosotros, nos está leyendo como cordobeses, ¿no? No es que está leyendo el mundo en general, sino como cordobeses.